vamos a hablar de cuáles son los compromisos que los hombres, los papás, asumimos para convertirnos en los mejores padres. Esta serie la comenzamos en primer lugar porque fue el Día del Padre, ¿sí? Y entonces porque el Día del Padre, pues ni modo que hable de la madre, ¿verdad? Entonces, pues había que hablar de los papás. Y de hecho vimos una película. ¿Recuerdan que vimos una película? Vimos, ¿cuál fue? La novia del Chucky. No, esa no fue la que vimos. ¿Cuál fue la que vimos? La de Reto de Valientes. En esta película de Reto de Valientes es la historia de algunos papás que se dan cuenta, a causa de algunas situaciones muy difíciles que ellos enfrentan, se dan cuenta que como papás estamos fallando y no estamos haciendo lo que se supone deberíamos de hacer. Y estos papás de la película se proponen hacer un pacto, un compromiso, que ellos llaman en la película la resolución, que es una serie de compromisos que ellos hacen para convertirse en los mejores papás que ellos puedan ser, todo con base en la palabra de Dios, no con base en lo que diga alguna corriente psicológica, no con base en lo que diga, ¿verdad?, el motivador de moda, sino con base en lo que siempre ha dicho la palabra de Dios, ¿sí? Yo tengo aquí algunas copias de la resolución, ¿sí? Aquí están. Si alguno de ustedes quiere tomar una, váyanla pasando. Si alguno lo quiere tomar, bueno, ustedes no son papás, entonces, a ver, aquí, tú sí eres papá, ¿ok? Los papás que quieran y que no la tengan, tómenla, ¿sí? Si tú ya la tienes, entonces nada más pasa las hojas, ¿ok? Pero esto es para que si tú como papá no tienes esa resolución, la tengas, porque esto es lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. Este domingo y el siguiente domingo vamos a estar estudiando esos compromisos y al final yo voy a invitar a todos aquellos papás que quieran hacer estos compromisos delante de su familia para que los hagan. Y esto es voluntario, ¿sí? Si termino yo siendo el único papá que haga el compromiso, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo voy a invitar a todos aquellos papás que lo quieran hacer, que lo hagan, si tú quieres hacerlo. Si no quieres hacerlos, también tú estás en la libertad de no hacerlo, porque aquí no obligamos a nadie a nada, ¿sí? Es todo por invitación. Ahora, esta serie y esta película la vimos no solamente porque era el Día del Padre, sino porque, guárdenmela, no, por si llega algún papá le preguntan si quiere una hojita de esas, y si no, pues ya, ahí me la regresan después, ¿sí? Esta serie la comencé porque yo me he dado cuenta de que la paternidad está en crisis, ¿sí? Los papás estamos experimentando una crisis, la masculinidad está experimentando una crisis, y algo que también he descubierto es que la paternidad y la masculinidad bíblica están bajo ataque, ¿sí? Hay una serie de ideologías, hay una serie de movimientos culturales falsos que están dándole en la torre, están dándole guerra, están dándole batalla a la masculinidad saludable, responsable, amorosa que nosotros encontramos en la Biblia, pero sobre todo a la paternidad. Y nosotros sabemos que eso tiene un trasfondo espiritual, porque la Biblia claramente nos enseña que estamos en guerra. Y no estoy hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, no estoy hablando de la guerra entre Hamas e Israel, estoy hablando de una guerra espiritual en la que Satanás sabe cuánto daño le hace a la familia que un papá no asuma su responsabilidad de forma saludable, de forma amorosa. Nosotros ya lo vimos. Si tú no viste estos datos, en la conferencia número 1 de esta serie que está ya subida en nuestro canal de YouTube, ahí yo les di datos, y en la 2 también, y les expliqué cuán dañino es cuando en una familia el papá está ausente físicamente, o está ausente emocionalmente, o está ausente relacionalmente, ¿sí? Tiene implicaciones en todos los aspectos de la vida de la familia. Afecta mentalmente, afecta emocionalmente, afecta en la salud física, ¿sí? Afecta negativamente en todo, hasta en el rendimiento escolar, ¿sí? Afecta en las probabilidades de que los hijos tengan problemas de identidad sexual, de identidad por ejemplo, de consumo de sustancias psicotrópicas, ¿sí? En asuntos que tienen que ver con cómo van a crecer como personas seguras o personas inseguras, ¿sí? Ahora, si tú, por ejemplo, eres una mamá soltera y estás criando a tu familia, tú eres una heroína para mí, ¿sí?
y Dios te bendiga. Pero también es importante que te rodees y que tus hijos se rodeen de figuras paternales saludables para que también reciban esa bendición. De eso no estoy hablando el día de hoy, pero es importante que lo señale. ¿Ok? Entonces, por eso es de que yo estoy invitando a los hombres, a los papás sobre todo, a que estudiemos estos compromisos y que si Dios pone en tu corazón llevar a cabo estos compromisos, lo puedas hacer. Así que vamos directamente, el día de hoy vamos a estudiar los primeros 4, la próxima semana, si Dios nos presta vida, vamos a estudiar los otros 4, vamos a estudiar 8 en total, hoy vamos a ver 4. Si no alcanzamos hoy a ver todos los 4, pues ahí los vamos recorriendo, porque la idea es que los podamos estudiar y que podamos ver exactamente qué es lo que significa, qué es lo que yo como papá puedo hacer para convertirme en la mejor versión de papá que yo pueda ser y que yo pueda asumir mi responsabilidad mi paternidad, de forma responsable, de forma amorosa y de forma saludable. Muy bien, vamos a la primer compromiso, ¿ok? El primer compromiso es el siguiente, anótalo. El primer compromiso como papá es: asumo plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi cónyuge y la de mis hijos. Asumo plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi cónyuge y mis hijos. A ver, aquí yo voy a explicar algo que va a ser controversial a nivel cultural. Porque hoy, por ejemplo, la figura paterna nos están diciendo, ¿sí?, que por ejemplo dentro de, para empezar, ya la familia hoy ya no se está entendiendo como algo que se configura con un papá, una mamá y unos hijos, ¿sí? Hoy ya incluso, por ejemplo, se entiende como familias a una señorita con un perro y dicen, esa es una familia. No, eso no es una familia. A la luz de lo que enseña la palabra de Dios, no lo es, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios no existe la figura de los perrijos, de los gatijos, de los capibarijos o de lo que le quieran llamar. No, eso no existe. La familia fue instituida por Dios y la familia es entre un hombre y una mujer, no entre hombre, ni mujer, ni entre alguien que ya no tiene identidad sexual con alguien que tampoco tiene identidad sexual. No. Es entre un hombre, es entre una mujer y a partir de allí están los hijos. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que, de entrada, hoy la familia, la figura familiar bíblica está siendo destrozada totalmente? ¿Ok? Pero aquí hablamos lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia ha sido verdad desde siempre y para toda la eternidad. ¿Ok? Ahora, dentro de esta destrucción hacia la familia, hoy se nos está enseñando que, por ejemplo, el papá puede o puede no estar y de que realmente la figura paternal no es tan importante, ¿sí? Ya lo decíamos, por ejemplo, cuando yo les decía, vean, por ejemplo, algunos de las figuras paternas que aparecen en los medios. Vean a Homero Simpson, ¿sí? Vean por ejemplo, al Rey de la Colina, ¿verdad? Y algunos otros, ¿verdad? Que la familia Peluche, y ustedes se van a dar cuenta de que el rol del papá es ser un verdadero tonto, una persona torpe, tonta, insignificante, con un rol secundario, al que todo mundo mangonea y cuya única tarea es traer dinero a la casa, ¿sí? Hoy incluso en algunas corrientes psicológicas se les está diciendo a los papás, tú tienes que ser el mejor amigo de tus hijos. Y entonces ahora nos estamos poniendo en una relación de amistad, ¿sí?, en la que no hay una figura de autoridad, somos cuates, ¿sí? Y algo que yo quiero hacerte notar es que la Biblia claramente establece roles para cada uno de los integrantes de la familia y establece también relaciones de autoridad, ¿sí? La autoridad Dios se la ha dado al papá. ¿A quién? Al papá, ¿sí? Y yo sé que ahora que el feminismo radical hegemónico está tan de moda, ¿sí?, las feministas radicales hegemónicas se van a empezar a arrancar el cabello con esto que estoy diciendo. Pero en el orden que Dios estableció,
es el papá, el varón, el hombre, el que tiene la autoridad en la familia. ¿Y esto como por qué? Es que Dios ha de ser machista. No, es que hay que entender que la autoridad está acompañada por una gran responsabilidad. ¿Sí? A ver, otra vez. Autoridad es sinónimo de responsabilidad. ¿Sí? Fíjate bien, cuando yo me muera, que espero que sean unos, pues no sé, unos 75 años, pero Dios es el que decide, obviamente, ¿sí? Pero el día que yo me muera y esté delante de Dios, Dios me va a hacer algunas preguntas a mí como papá, como Paco, ¿sí? Y me va a preguntar primero, lo primero ustedes ya saben, me va a preguntar qué fue lo que hice con Jesús, ¿sí? Y ahí la respuesta es, o lo rechacé o lo acepté como mi Salvador y mi Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso va a determinar con quién voy a pasar la eternidad. No tanto dónde, con quién voy a pasar la eternidad, ¿sí? Porque una es con Dios y otra es sin Dios. Ok, ya respondí correctamente, ¿sí? Jesús es mi Señor y mi Salvador. Después me va a preguntar, ¿qué hiciste con todo aquello que yo te di bajo tu responsabilidad? Ahora, Dios me dio muchas cosas bajo mi responsabilidad. A mí en lo particular, por ejemplo, me dio la responsabilidad de pastorearlos a ustedes. La Biblia dice que yo soy responsable de ustedes, ¿sí? Por eso ando atrás de ustedes, porque soy responsable de ustedes. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es mi responsabilidad. Ok, voy a responder también por mi persona. O sea, a ver, que Dios me dio fuerza, me dio salud, me dio talentos, me dio conocimiento, me dio habilidades, voy a tener que responder. Pero ¿saben qué? La primera responsabilidad, lo primero que Dios me va a preguntar es, ¿cómo fuiste? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Y qué hiciste con tus hijos? Yo soy responsable ante Dios de mi esposa y de mis hijos, ¿sí? La autoridad no es para mandar, no es para ser autoritario. La autoridad es porque yo soy responsable de mi esposa y de mis hijos delante de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que darme cuenta de que esa responsabilidad que yo tengo, ¿sí? Yo voy a rendirle cuentas a Dios sobre mi vida, sobre la vida de mi cónyuge y sobre la vida de mis hijos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si mis hijos pecaron y se apartaron de Dios, ¿sí? Yo no voy a pagar por sus pecados, porque ellos fueron también, ellos personalmente van a tener que ser responsables de su situación, pero Dios sí me va a pedir cuentas, ¿sí? De si yo, por ejemplo, les estorbé para evitar que pecaran. Si yo hice lo que tenía que hacer como papá, si yo hice lo que tenía que hacer y aún ellos tomaron malas decisiones, ya esa es cosa de ellos. Pero si yo no hice nada, si yo no les estorbé a mis hijos, ¿sí? Si yo no les enseñé lo que yo les tenía que enseñar, la responsabilidad recae sobre mi vida. No sé si me estoy explicando. Por algo Dios le da autoridad al hombre. No se la da nada más para que mangonee, no, es que no se trata de mangonear a nadie, se trata de asumir la responsabilidad. Ahora, ¿cómo le hago para asumir mi responsabilidad? Tengo que hacer varias cosas, escríbelas. Primero, tengo que aceptar mis circunstancias. Acepto mis circunstancias. Acepto mis circunstancias. ¿Ya lo escribiste? Acepto, ¿qué acepto? Mis circunstancias. Ahora, en esto de aceptar las circunstancias, hay dos grandes extremos. El primero se llama negación y el segundo se llama perfeccionismo. Vamos a hablar del primero. No sé si lo quieras anotar ahí en algún lado porque no te deje espacio para eso, ¿sí? Lo primero es la negación y lo segundo se llama perfeccionismo, ¿ok? Que son los dos extremos, ¿sí? Los dos extremos, ¿verdad? Con este tema de la aceptación, porque lo contrario de aceptar es negar, ¿sí? Cuando yo no acepto, entonces estoy negando. Jeremías 6:14, vamos a ver lo que dice, ahí lo tienes en tu boletín, dice: insisten en que todo está bien, cuando en realidad todo está mal, ¿sí? Es vivir como una especie de esquizofrenia en la que yo no me doy cuenta
de la realidad en la que vivo, de cómo estoy yo, de cómo está mi esposa, de cómo están mis hijos, de cuáles son los problemas que enfrentamos, de cuáles son las situaciones que tenemos, y no lo aceptamos y nos hacemos los locos diciendo que todo está bien y no entendemos que hay cosas que no están bien y que tienen que cambiar, que tienen que mejorar. Ahora, nosotros tenemos que aceptar que nos encontramos donde nos encontramos por dos razones. Porque hay circunstancias que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, una enfermedad, ¿sí? Me despidieron injustamente de mi trabajo. Son circunstancias que están fuera de mi control. Pero también están las circunstancias que sí están bajo mi control y que son resultado de las decisiones que tomamos. Ahora, aquí tenemos que tomar dos caminos. Las cosas que no podemos controlar, ¿a quién se las dejamos? ¿En manos de quién se las dejamos? Pues en las manos de Dios, porque si yo no las puedo controlar, pues dejo a aquel que sí las puede controlar. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, le pido a Dios que me ayude a conseguir un nuevo trabajo, le pido a Dios que nos sane de la enfermedad, ¿sí? Pero acepto la condición. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Por otro lado, aquellas cosas que sí yo puedo cambiar, que dependen de mi decisión, esas no las tengo que poner en las manos de Dios. Más bien tengo yo que asegurarme de tomar las decisiones correctas, de hacer aquello que yo tengo que hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, por el otro lado está el perfeccionismo. ¿Qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo es una actitud que asumimos algunos de nosotros en las que nosotros queremos que las cosas sean perfectas para poder hacer algo. ¿Sí? El día en que tenga más dinero, el día, ¿verdad?, en que tenga un mejor trabajo, el día en que pase esto, el día en que pase aquello, entonces haré lo que tengo que hacer. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice en Eclesiastés 11:14, vamos a leerlo. El agricultor que espera el clima perfecto, ¿qué? Nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Si tú estás esperando tener las condiciones perfectas en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, para poder hacer las cosas correctas, entonces nunca las vas a hacer. Tienes que empezar donde te encuentras ahora. Por eso es muy importante, necesito identificar dónde estoy, dónde está mi familia, comenzar con lo que tengo, un paso a la vez. Segunda cosa, en esto de asumir plenamente mi responsabilidad, necesito, en segundo lugar, además de aceptar mis circunstancias, necesito hacer algo muy importante. Renuncio a culpar a otros. ¿A qué renuncio? A culpar a otros. Renuncio a culpar a otros. Cuando nosotros no queremos asumir nuestra responsabilidad, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hizo Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos. ¿Qué hicieron? Se culparon a alguien más para no asumir la responsabilidad. Miren, por ejemplo, lo que dijo Adán. Génesis capítulo 3, versículo 12. Vamos a leerlo, dice así. El hombre dijo, ¿sí lo tienen? A ver otra vez. El hombre dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Ok, a ver, yo ya te expliqué en el orden de Dios quién es responsable en la familia. Los hijos, la mujer o el papá. El hombre, el papá. Ok, cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Que Eva fue la primera que comió. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Así dice la Biblia. ¿Ok? ¿A quién fue Dios a pedirle cuentas primero? ¿A Eva o a Adán? Adán. ¿Quién era el responsable? Adán. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Dios va y le pide cuentas a Adán. Y Adán, para no asumir su responsabilidad, le contesta a Dios esto. ¿Sí? No solamente le echa la culpa a la mujer, porque dice, la mujer, fue la mujer. Ella fue la que cambió, ella fue la que fue engañada. Pero le está echando la culpa también a Dios.
que tú me diste. ¿Para qué me andas dando una esposa? ¿Para qué me andas dando una compañera? Es tu culpa, Dios, por haberme dado una esposa. Si no me hubieras dado una esposa, Dios, no me hubiera metido nunca en este problema, y ni tú ni yo tuviéramos este problema, porque nosotros también le podemos echar la culpa a Adán y a Eva y a Dios de lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Se dan cuenta? Ese es un serio problema. A nosotros no nos gusta asumir la responsabilidad y siempre estamos, bueno, no siempre, muchas veces estamos echándole la culpa, buscando a alguien más a quien echarle la culpa. Le echamos la culpa al esposo, a la esposa, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa al clima, le echamos la culpa al mi jefe, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa hasta a Dios. La Biblia lo dice, hay quienes se meten en graves problemas y son tan necios que terminan culpando a Dios mismo. Esto lo dice un proverbio en la Biblia, que no está ahí en nuestro boletín. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a culpar a otros? Bueno, ya lo dijimos, no queremos asumir nuestra responsabilidad, pero detrás de eso de no asumir la responsabilidad está otro pecado del que yo les he hablado mucho, que es el pecado de él. Empieza con O. Del oso yogi, del orgullo. ¿Sí? Somos muy orgullosos, no somos humildes, y el orgullo y la soberbia nos lleva a querer aparentar que nosotros no nos equivocamos, que somos perfectos, y terminamos jugando a ser dioses. Pero la Biblia nos dice cuál es el problema con eso. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no hemos pecado, como decimos los orgullosos, no, yo no me equivoqué, fue culpa de mi esposa, fue culpa de mi hijo, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Subraya donde dice nos engañamos a nosotros mismos. Nada más no estamos haciendo patos solillos. ¿Sí? Ahora, quizá tú puedas decir, ok, está bien. Sí, yo he culpado a otros de lo que estamos viviendo, de mi matrimonio, de mi situación, ¿sí? Pero es que la mayor parte es de mi cónyuge. O sea, la mayor parte del problema es mi cónyuge o son mis hijos. Ok, no, eso tampoco es cierto. Pero si fuera cierto, vamos a suponer que yo soy responsable solo del 1% del problema. ¿Qué querrá Dios que yo haga con ese 1%? Que me haga responsable. Que yo diga, sí, yo soy responsable. Tengo esa responsabilidad. ¿Sí? Ok, otra cosa. ¿Sí? Otra cosa para asumir plenamente mi responsabilidad como papá: asumo mi liderazgo. Asumo mi liderazgo. Asumo mi liderazgo. ¿Ok? El liderazgo del hombre, el liderazgo del papá a la luz de la Biblia, escucha, y si quieres escríbelo en algún lado, no es machismo. La Biblia no promueve machismo, la Biblia no habla de machismo, Dios no es machista. ¿Sí? El machismo es una estructura, ¿verdad?, dentro de la sociedad en la que los hombres, ¿sí?, ejercen el poder para subyugar a la mujer. Eso sucede en muchos países, bueno, sucede en México, ¿sí?, y sucede en muchos países, sobre todo en países donde hay un gran trasfondo religioso, ¿verdad?, islámico, musulmán, ¿sí?, donde a la mujer se le subyuga y donde las mujeres no tienen derechos. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, en la Franja de Gaza, que está controlada por un grupo terrorista que se llama Hamas, ahí las mujeres no valen, ni los niños. Por eso los terroristas utilizan a las mujeres y a los niños como escudos humanos, para que luego en las noticias salga que Israel mató a quién sabe cuántas mujeres y niños. Bueno, eso ahora tú tienes que entender por qué es, ¿sí? Porque ellos no valoran la vida de las mujeres y de los niños, y ellos no aman a la mujer y a los niños, al grado de que no les importa ponerlos como escudos humanos, ¿sí?
la próxima vez que tú veas o que tú escuches en alguno de los medios hegemónicos en el mundo que están diciendo de cuántos niños y cuántas mujeres mató el ejército de Israel, necesitas recordar, sí, claro, pero eso fue porque los terroristas los utilizan como escudos humanos. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque los medios hegemónicos nunca lo dicen, jamás lo dicen, ¿verdad? Por eso yo se los tengo que enseñar. Ahora, ¿qué significa entonces asumir el liderazgo? ¿Significa oprimir a la mujer? ¿Significa subyugar a la mujer? ¿O significa que dentro del orden familiar el hombre tiene roles, la mujer tiene, roles y responsabilidades, la mujer tiene roles y responsabilidades y los hijos tienen roles y responsabilidades? Por ejemplo, dentro de este esquema novedosísimo de la familia contemporánea, los hijos son los que mandan. ¿Sí se han fijado? ¿Sí? Está bien escuchar a los hijos, ¿sí? Pero son ahora los hijos los que establecen la agenda familiar y los que deciden qué se ve en la tele, los que deciden lo que se come, los que deciden en qué primaria van, a qué kinder van, los que deciden todo, prácticamente todo. Ahora, eso no está en el orden de Dios. Y eso no quiere decir, ¿sí?, que los papás al establecer límites estén subyugando a los hijos. Quiere decir que cada uno tiene autoridad y cada uno tiene cierta responsabilidad. Todos en la familia tienen una responsabilidad. La mayor responsabilidad la tiene el papá. Y es el que tiene más autoridad y es el que tiene la responsabilidad. Ok, ahora, déjame explicarte entonces qué significa asumir el liderazgo del hombre y del papá. Ok, ya lo vimos en Josué capítulo 1, versículo 6. Esto es lo que Dios le dice al líder de Israel, al patriarca Josué, y le dice lo siguiente: sé fuerte y valiente. ¿Qué le dice? Sé fuerte y valiente, o sea, esfuérzate. Te va a corresponder a ti esforzarte. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí están oyendo? ¿Sí? ¿O ya te distrajiste con el teléfono? No, ¿verdad que no? Ok, fíjate bien. A ti te corresponde, papá, esforzarte. Y te corresponde a ti ser valiente. O sea que si tienes miedo, te tienes que aguantar el miedo. Digo, porque miedo sí tiene uno, pero pues te lo aguantas. Y tienes que seguir adelante a pesar del miedo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice Dios esto? Léelo como si Dios te estuviera hablando a ti como papá. Porque tú guiarás a este pueblo, a esta esposa, a estos hijos, para que puedan tomar la tierra que yo les prometí a sus antepasados. Ese es el tipo de liderazgo que el hombre tiene según el orden de Dios. Y que, insisto, no es ejercer el poder para subyugar, no es caer en el machismo, sino que se resume en dos palabras. No sé si las quieras escribir ahí en algún lado. ¿Sí? La primera palabra se resume en la palabra influencia. Ah, sí, a mí me dio el año pasado y me sentí re mal. No, esa es influenza. Ok, estamos hablando de influencia. ¿Ok? ¿Qué significa tener influencia? Significa que tú como papá te conviertas en la mayor influencia saludable y positiva sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de tu esposa. Ahora, toma en cuenta que hoy estás compitiendo contra los influencers. ¿Sí sabes qué es eso? ¿Quiénes son? El Luisito Comunica, ¿verdad? Que sale en YouTube. El Paco de Lara, que ahora ya es también influencer. No, no es cierto, yo no, pero tantos que hay. Integrantes de la farándula, actores y actrices, porque desafortunadamente hay que reconocerlo, ¿verdad? Hoy los influencers más importantes son los más pensantes de la sociedad. No, son los integrantes de la farándula. Son los grandes influencers del mundo de hoy. ¿Sí? ¿Y por qué dicen lo que dicen los cantantes, estos influencers? ¿Por qué dicen lo que dicen? Porque les pagan por decirlo.
Hay una agenda, ¿sí? Tú como papá estás, si tus hijos están todo el tiempo viendo redes sociales, ellos están siendo constantemente influidos por estos influencers. Bueno, tú como papá necesitas tener mayor influencia en la vida de tus hijos y en la vida de tu esposa que los influencers. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos la gran responsabilidad y el gran privilegio de guiar a nuestros hijos. Si nosotros dejamos que nuestros hijos sean guiados por los influencers, su destino es la ruina. Ahora, fíjate bien en qué aspecto de nuestra vida es donde más tenemos que incidir en la vida de nuestra familia. Primero, en el aspecto espiritual. ¿Sí lo anotaste? Anótalo ahí para que lo pongas. ¿Sí? El principal aspecto de la vida en la que yo como papá voy a influir en mi familia es en el aspecto espiritual. En México, típicamente las religiosas o las personas religiosas son las mujeres y los hombres no intervenían en nada en lo que tenía que ver con religión. Bueno, afortunadamente nosotros no estamos hablando de religión, estamos hablando del aspecto espiritual. ¿Sí? Porque realmente a nosotros no nos interesa el aspecto religioso, nos interesa el aspecto espiritual, que tiene que ver con que nuestra familia tenga una relación cercana con Dios. A ver, no sé si le pescaste, te lo voy a decir más claramente para que quede claro. Mi responsabilidad como papá es asegurarme de influir en mi familia al grado de que mi familia, mi esposa y mis hijos estén lo más cerca a Dios posible. ¿Sí? Ahora, hay otra área en la que hoy urge que como papás ejerzamos influencia sobre la vida de nuestros hijos, y es el aspecto sexual. ¿Sí? Hace algunos meses tuvimos una serie aquí en el Centro Bíblico, no me acuerdo si está en línea esa serie o no, no me acuerdo, pero tuvimos una serie en la que hablábamos acerca de lo que nunca pensamos que Dios diría acerca del sexo. ¿Sí? Si tú no la escuchaste, ¿verdad? No te puedo decir que la cheques en YouTube porque no me acuerdo si está, ¿sí? Ojalá y sí esté, pero es una serie que tenías que haber escuchado. ¿Por qué? Porque ahí nosotros hablamos acerca de todos los graves problemas que hoy hay en la identidad sexual, en la confusión sexual, en el quebrantamiento sexual, porque hubo una generación antes que nosotros que no nos educó en la sexualidad y no nos habló de lo que la Biblia dice acerca de la sexualidad. En las iglesias no se habla de sexualidad. Pero ¿sabes qué? Es nuestra responsabilidad como papás enseñarle a nuestros hijos, ¿sí?, lo que es la sexualidad saludable a la luz de la palabra de Dios. Esa es responsabilidad del papá. Oye, pero eso con los hijos varones, ¿no? Con los hijos varones y con las hijas varonas, ¿no? Con las hijas mujeres. ¿Sí? De tal manera que desde chiquitos los niños aprendan y las niñas aprendan que el sexo es algo maravilloso tal y como Dios lo enseña. ¿Sí? Ayer estaba caminando con mis hijos en la noche en la avenida Carranza, que es una avenida aquí, y había un desfile, bueno, había como que hubo un desfile, ¿verdad? Un desfile que llaman el desfile del orgullo, ¿ok? Y mis hijos me preguntaron, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué onda con esto? Ok, esa es una excelente oportunidad para yo como papá explicarle claramente a mis hijos, esto es lo que está pasando, esto es lo que piensan estas personas, esto es lo que promueven, esta es la agenda que hay, ¿sí? Para que ellos desde su corta edad sepan que eso existe, ¿sí? Porque si no, van a ir con el influencer y el influencer les va a dar la versión distorsionada, no bíblica, de lo que es la sexualidad. No sé si me estoy explicando. Eso me corresponde a mí y necesito todo el tiempo estar reforzando eso, porque ellos o lo van a escuchar de una clase en la escuela, o lo van a escuchar de sus compañeros, o van a ver un video, les van a mostrar un video de YouTube, o alguien se los va a mostrar en una red social.
Ellos necesitan ya desde pequeños poder identificar lo que es la verdad bíblica y lo que es la mentira satánica. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, la otra, les dije que 2 palabras son las que resumen en lo que es el liderazgo. La primera les dije que es la influencia. La segunda es inspirar. Inspirar a otros. Inspirar a mi esposa, inspirar a mis hijos. Ay, me voy a quedar sin voz. Inspirar a mis hijos, inspirar a mi familia. ¿Qué es inspirar? Ahí te va. Inspirar es cuando yo predico con el ejemplo, cuando yo soy íntegro. Ahora, te quiero aliviar aquí una gran presión. Inspirar no quiere decir que seas perfecto, porque no hay padre perfecto, solo Dios. ¿Sí? Yo no soy perfecto, pero sí puedo ser íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Que lo que yo enseño lo practico lo mejor que puedo con la ayuda de Dios. Y que cuando no lo logro hacer y me equivoco y la riego, lo reconozco y pido perdón. ¿Sí? Algunos ven como una debilidad pedirle perdón a los hijos, pero cuando fallo y yo reconozco que me equivoqué y pido perdón, esto fortalece a mis hijos. ¿Sí? Y eso inspira. Inspirar significa que con mi ejemplo yo obtengo lo mejor de mi familia. Gracias al ejemplo. Ok, número 2. Vamos a número 2. Segunda cosa, segundo compromiso que yo hago para convertirme en el mejor papá que yo pueda ser. Ok, el primer punto que ya vimos fue: asumo plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi cónyuge y la de mis hijos. A ver, nada más para que quede claro. ¿A Dios a quién le dio la responsabilidad principal, la autoridad principal en la familia? ¿A quién se la dio? Al papá. ¿Sí? Después a la esposa y finalmente los hijos. ¿Sí? Ese es el orden de Dios. Ok, número 2. El segundo compromiso es: los amo, protejo, sirvo y les enseño la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Ok, subraya la palabra líder espiritual. Subráyala, líder espiritual. ¿Quién es el líder espiritual en la familia? El papá. ¿Sí? Esposas, no le arrebates el liderazgo espiritual a tu esposo, porque si se lo arrebatas, no lo va a hacer, porque tú lo estás haciendo. ¿Sí? Pero es que no lo asume. Hazte a un lado y lo va a asumir. ¿Sí me estoy explicando? En los sistemas de relación, ¿sí? Cuando alguien asume el rol de otro y se lo quita, el otro no asume su rol. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ves que se tarda en asumirlo, ora por él y dile: Señor, yo ya me hice a un lado, que asuma su rol. ¿Sí? Hazle cosquillas o jálale la oreja o algo, Señor, para que asuma su rol. Pero el rol del liderazgo espiritual le corresponde al papá. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si tú te haces a un lado y nunca lo asume, ¿verdad? Y ya oraste mucho y ya ayunaste mucho, habla con tu pastor y dile: pues ya. Y nomás no. Ok, entonces me comprometo a hacer una serie como esta, ¿sí? Para que lo escuches claramente. ¿Me están oyendo, papás? ¿Sí? Nosotros somos los líderes espirituales en nuestra familia, ¿ok? Ahora, aquí lo primero que dice es: los amo. Todo esto tiene una motivación, y la motivación es el amor que nosotros tenemos por nuestra familia, ¿sí? No es ejercer el control, no es subyugar, no es ejercer poder, es amor. Ahora, una de las palabras más mal utilizadas y mal entendidas hoy es la palabra amor. ¿Sí? Pregúntale a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que ha habido las marchas, estas marchas, ¿verdad? Uno de los eslogans de las narrativas que traen es que todos tienen derecho a amar a quien quieran o a lo que sea. ¿Sí? Bueno, yo preguntaría: ¿qué estás entendiendo por amar? ¿Sí? Porque si amar quiere decir besar a alguien,
estás reduciendo el amor a algo muy superficial. ¿Sí estamos de acuerdo? Si amar es tener relaciones sexuales con alguien, te puedo garantizar que hay muchas maneras de tener relaciones sexuales y hay muchas personas que tienen relaciones sexuales con otras personas y no las aman. ¿Sí? Entonces es también una reducción, una forma muy ligera de entender lo que es el amor. Ahora, vamos a entender lo que significa amar, porque eso es muy, muy importante que nosotros lo podamos entender. ¿Ok? A ver, vamos a escribir primeramente, vamos a desglosar esto en acciones más sencillas y prácticas y ahorita se los explico. ¿Ok? Primero escribe por favor esto, ¿sí? Les expreso amor. ¿A quién? A mi familia. Yo como papá, ¿sí? Me comprometo a expresar amor a mi familia. ¿A quién incluye? A mi esposa e incluye a mis hijos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? A ver, ¿cómo definirían ustedes lo que es el amor? Vamos a ver lo que es el amor. O díganme, ¿dónde en la Biblia se define lo que es el amor? No se peleen por contestarme tampoco. A ver, Gálatas. Vamos a ver dónde está claramente explicado lo que es el amor. Vamos a Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. No está en tu boletín, así que saca tu Biblia, que espero que hayas traído. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Sí? Este es uno de los versículos que claramente explica lo que significa realmente amar a alguien. ¿Sí? Yo pensé que estaba en 1 Corintios 13. Bueno, sí, 1 Corintios 13 es un capítulo que habla acerca del amor, pero ahí nunca dice lo que es el amor. Ahí dice rasgos o consecuencias de amar, pero no explica lo que es el amor. Aquí está la definición de lo que es el amor. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29 dice de la manera siguiente, vamos a leerlo juntos. Dice, el esposo debe amar a su esposa así como ama su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pregunto, ¿está o no está hablando de amor? ¿Sí o no? Sí, y está hablando específicamente del amor que un esposo varón debe de tener hacia su esposa. Y dice, el esposo debe amar a su esposa así como ama, ¿qué? Su propio cuerpo. El que ama a su esposa es una persona que se ama a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando de amor. Pero aquí todavía no nos dice qué es el amor. Vamos al versículo siguiente, versículo 29. Dice de la manera siguiente, porque nadie odia a su propio cuerpo. Todo lo contrario. Subraya esto. Ah, no, pero es que estás en una Biblia, ¿verdad? Bueno, si quieres subrayalo en tu Biblia. Si es la de invitados, no. ¿Ok? Lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia. Ok, amar implica tres cosas que están aquí en este versículo. Implica alimentar, dos cosas. Alimentar y cuidar. En otras palabras, amar significa tomar la decisión sobre otra persona en la que yo voy a buscar que la otra persona, a partir de mi amor, ¿sí?, sea cuidada, sea alimentada, que reciba todo aquello que le va a llevar a tener una vida, con una palabra que ahora está de moda, de bienestar. Pero no de bienestar como política pública. No, porque entonces estamos bien amolados. No, de bienestar en el sentido de que la persona puede desarrollar el mayor potencial de su vida, ¿sí?, que puede expresar todo su conocimiento, sus talentos de la mejor manera posible. En otras palabras, que yo busco lo mejor para la otra persona. Así, eso es amar. ¿Te das cuenta? Entonces no es lo mismo que tener relaciones sexuales. Porque incluso si yo, por ejemplo, estoy comprometido, o si tú estás comprometido con alguien, ¿sí?, buscar lo mejor para esa otra persona es esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, porque es lo mejor para la otra persona.
¿Sí me estoy explicando? Por eso, alguien que está comprometido con otra persona y que diga, ¿verdad? No, ya tuvimos relaciones sexuales porque nos amamos profundamente, yo cuestionaría eso que está diciendo. Y yo diría, no, más bien fue tu egoísmo lo que te llevó a tener relaciones con esa persona. Lo que quisiste fue alimentarte a ti. Buscaste lo mejor para ti, no lo mejor para la otra persona. No sé si me estoy explicando. El amor te lleva siempre a buscar lo mejor para la otra persona. Ahora, ¿qué implica amar? Bueno, implica lo que estamos viendo, expresarle amor. ¿Qué significa expresar? Expresar es tener expresiones, o sea, decirlo, manifestarlo, ¿verdad? Mostrarlo de maneras cariñosas, de manera amorosa, de manera física, de manera emocional, ¿sí? Y especialmente que yo como papá lo haga hacia mi esposa y que mis hijos lo puedan ver. El asunto con muchas familias del día de hoy, ¿verdad? En la que incluso nosotros hemos caído en esas malas prácticas, es que nuestros hijos a veces lo único que ven es cómo nos deschongamos los papás delante de los hijos. ¿Sí? Nosotros deberíamos de ser muy cuidadosos y nunca dejar que nuestros hijos vean eso. Porque eso les desarrolla un tremendo sentido de inseguridad en sus vidas. ¿Sí? ¿Qué deberían de ver constantemente? Pues que yo trato con amabilidad, con gentileza, con respeto a mi esposa, aun si ella no lo hace. ¿Sí escuchaste, papá? Si ella te contesta mal, yo no le contesto mal. ¿Sí? Ahora, yo tengo que confesar que eso es bien difícil de hacer. Porque cuando me contestan mal mis hijos o me contesta mal mi esposa, mi tendencia natural es a contestar mal. ¿A poco no? Sí, pero eso no es lo correcto. Por eso nosotros tenemos que hacer el compromiso de expresar amor y de manifestarlo delante de nuestros hijos hacia nuestra esposa. ¿Sí? Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 28 que ya leímos. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Subraya donde dice el esposo debe amar a su esposa. Ese es un compromiso que yo hago como papá. Paco, pero si mi esposa me deja de amar, yo la sigo amando. Porque esa es mi responsabilidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Y obviamente amar a mi esposa significa siempre voy a buscar lo que es lo mejor para ella o para mí. Para ella. ¿Sí? Ok, ahora, estas muestras de afecto también son hacia nuestros hijos. Escucha esto porque es muy importante y eso lo vimos en la película. Nuestros hijos necesitan abrazos, necesitan besos, necesitan palabras de amor, que les digamos, hijo, te amo, hijo, no se te olvide que yo te amo, sí, hijo, yo siempre quiero lo mejor para ti. Esto que te estoy diciendo te lo digo porque te amo, ¿sí? En el machismo mexicano, dentro de ese estereotipo de persona, el machito nunca le expresa amor a sus hijos, ¿verdad? Cállese, hijo, no llore, que los niños no lloran. ¿A poco no? ¿Sí? Así muy probablemente así fueron nuestros abuelos o nuestros papás. ¿Sí? Pero eso sí necesita cambiar, porque Dios no es así. Dios es muy amoroso y muy cariñoso con nosotros como papá. ¿Sí? Ok, por eso, acuérdate que esto es muy importante porque de otra manera los hijos se enojan y desarrollan un sentido de resentimiento. Y la Biblia nos dice que no debemos de hacer esto. Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Ok, me voy a ir más rapidito porque ya me acabé el tiempo y no voy a acabar. Los cuido y proveo. Los cuido y proveo. Escribe eso también, ¿ok? Los amo. En este segundo punto, ¿verdad? Estamos desglosando. Lo primero que dijimos es les expreso amor. La otra es los cuido y proveo. Ya lo vimos en Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29, que esa es la mejor definición de amor. Alimentar y cuidar, ¿sí? ¿Qué significa cuidar? Significa proteger. Yo como papá voy a proteger a mi esposa y a mis hijos.
¿De qué los voy a proteger? Pues de los malandrines, sí, hay que protegerlos de los malandrines, de los ladrones, de gente mala. Pero hay muchas otras cosas de las cuales tenemos que proteger a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Necesitamos, por ejemplo, protegerlos de las adicciones. Necesitamos protegerlos de la pornografía. Necesitamos protegerlos del bullying, de las malas amistades, de los abusadores, del engaño de Satanás, de las ideologías dañinas de nuestra cultura. ¿Sí? Ok, también significa alimentar, o sea, proveer, significa proveerles algunas cosas. ¿Cómo qué cosas nosotros como papás vamos a proveer para nuestros hijos? Bueno, ya dijimos amor, ¿sí? La otra es alivio relacional. De eso ya hablamos en una conferencia, ¿sí? Alivio relacional es que mis hijos siempre puedan venir a mí como papá para contarme lo que sea. Y eso lo tengo que desarrollar desde chiquitos. Porque si yo, por ejemplo, ¿verdad? Viene mi hijo y me cuenta algo que a mí no me gusta y yo lo interrumpo e inmediatamente le digo, oye, ¿cómo crees? Pero ¿en qué cabeza cabe? Jamás me va a volver a contar algo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer como papá? Decirle desde chiquito, conmigo tú me puedes contar lo que quieras, lo que sea, lo que te interese. ¿Sí? Y cada vez que venga y me cuente, yo tengo que estar listo para callarme, para evitar caer en juicios o en condenación y dejar lo que diga, lo que tenga que decir, lo que sea. Porque si yo le cierro la puerta, va a buscar a alguien más. ¿A quién quieres que busque? ¿A alguien que lo desoriente y lo confunda? Pues no. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, otra cosa también muy importante, nosotros los papás somos los que tenemos que proveerles alivio relacional, porque luego los papás hacemos lo contrario y nos descargamos emocionalmente en nuestros hijos. Y eso nunca lo deberíamos de hacer. ¿Qué significa eso? Significa que voy con mi hijo y le digo, ¿ya viste los problemas que tengo con tu mamá? ¿Ya viste cómo me trata? ¿Ya viste cómo se comporta? ¿Ya viste cómo se gasta el dinero? Y entonces estoy poniendo a los hijos en contra de mi esposa, que es su mamá. ¿Sí? Nuestros hijos no están diseñados para que nosotros aliviemos nuestras emociones en ellos, ni que nos descarguemos emocionalmente en ellos. Ellos deberían descargarse emocionalmente en nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ¿qué más? Nosotros somos los que les administramos alimento, educación, ropa, atención, tiempo, y algo que es muy importante tomar en cuenta es la provisión del papá no es solo material, es espiritual, es relacional, es emocional y como ya les dije hace un momento, incluso de muchos temas que por ejemplo tienen que ver con la sexualidad. Ok, me voy más rápido porque quiero acabar este punto. Ok, mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Fíjate lo que está diciendo aquí la Biblia. Si yo como papá no estoy asumiendo mi liderazgo espiritual y no estoy proveyendo, ¿sí dice así? Proveyendo lo que se supone que yo debo de proveer, soy peor que un incrédulo. Eso no lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Ok, yo creo que aquí en este último punto me voy a quedar. Me aseguro de que aprendan los principios de Dios para sus vidas. Me aseguro de que aprendan los principios de Dios para sus vidas. ¿Sí? Y aquí con esta voy a terminar y me voy a detener un poquito en esta. ¿Ok? Fíjate bien, yo como papá, Dios me ha dado como parte de mi responsabilidad asegurarme de que mis hijos conozcan su palabra. Que sepan que existe una palabra de Dios, la Biblia.
Es mi responsabilidad asegurarme de que mis hijos tengan una novia, no, ¿una qué? Una Biblia. ¿Sí? Es mi responsabilidad como papá enseñarles a mis hijos a leer la Biblia, a conocer la Biblia. ¿Sí? Es mi responsabilidad como papá asegurarme que mis hijos sepan cómo estudiar la Biblia, que memoricen la Biblia y que la apliquen en su vida diaria. ¿Sí estamos de acuerdo? No, pues para eso los traigo aquí al Ministerio Campeones, para que eso se los enseñen allí. No. Esa no es responsabilidad del Ministerio Campeones. ¿Sí? Ellos te van a ayudar un poquito. ¿Sí? Y doy gracias a Dios por todos los del Ministerio Campeones, ¿verdad? Que atienden a nuestros niños. Pero la responsabilidad principal de que mis hijos aprendan los principios de Dios para sus vidas, esa es mi responsabilidad como papá. ¿Sí? Y como esposo, es mi responsabilidad que mi esposa también haga lo mismo. O sea, no sé si te estás dando cuenta de lo que estoy diciendo. Mi responsabilidad es muy grande, porque yo voy a asegurarme que tanto mi esposa como mis hijos conozcan los principios de Dios para sus vidas y los pongan en práctica en sus vidas. Los principios de Dios están en toda la Biblia. Son guías de vida que les van a dar seguridad en su vida diaria. Y lo van a aprender a través de enseñanzas, historias, personajes, promesas. ¿Sí? Si mis hijos no conocen la Biblia, no conocen los principios de Dios para su vida, eso es porque yo no he cumplido mi responsabilidad. Paco, nos estás dando muy duro a los papás. Pues me estoy dando muy duro yo también, porque esa es mi responsabilidad y es importante que lo sepamos. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6 versículo 7 dice de la siguiente manera: repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿Sí dice o no dice? ¿Sí dice o no dice? Sí dice, ¿verdad? Tú como papá, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino en la Salvador Nava, ¿verdad? En el periférico, cuando los lleves a la escuela, cuando vas en el camión, en la red metro, ¿sí? Cuando vas allí, háblales de los principios bíblicos. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Que lo primero que ellos escuchen, ¿verdad? Cuando se levanten, sea, ¿verdad? Vamos a orar, hijos. Vamos a leer una porción de la Biblia. Hoy ya está más fácil porque ahora está en Spotify. Puedes encontrar historias bíblicas especialmente diseñadas para los niños, devocionales. Bueno, y no solamente Spotify, porque hay chorro mil plataformas en las que puedes encontrar cosas que te pueden ayudar. Cuando se levanten y cuando se acuesten. ¿Sí? Yo a veces me doy cuenta de que hay familias que no oran nunca. ¿Sabes cómo me doy cuenta? Porque cuando ponemos a sus hijos a orar, no tienen ni por dónde empezar. No tienen la menor idea ni ¿qué pido? No saben. ¿Por qué no saben? Porque no lo están practicando. En cambio, yo me doy cuenta de cuando los hijos sí están orando en su casa, porque los pone uno a orar y oran, pero con toda la normalidad. Ahora, ¿eso de quién es responsabilidad? ¿Del papá o de la mamá? Del papá. También la mamá tiene responsabilidad, pero hoy estamos hablando de la responsabilidad que tiene el papá. Ahora, de todos los principios que yo le voy a enseñar a mis hijos como papá, el principal principio, que estoy usando un pleonasmo, ¿verdad? Porque un principio es lo principal, ¿sí? Pero el más importante principio es el que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le contestó a los fariseos. De todo lo que podemos hacer en esta vida, lo más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Sí? Y el segundo más importante es: amarás los videojuegos. No, ¿qué? ¿Amarás qué? A tu prójimo como a ti mismo. Amar a la gente. Amar a Dios y amar a la gente.
Es lo principal que le tengo que enseñar. A ver, Paco, si lo principal que yo le voy a enseñar a mis hijos es amar a Dios, entonces eso quiere decir que lo principal es que yo lo lleve, yo guíe a mi hijo, me asegure de que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Esa es mi principal responsabilidad. Paco, pero es que yo no he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Pues ahorita mismo lo arreglamos. Ahorita mismo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, dile lo siguiente. Dile, querido Dios, dilo fuerte, querido Dios, sé que me alejé de ti porque pequé contra ti y me arrepiento. ¿Me podrías perdonar? Por favor, sé mi Salvador y mi Señor de ahora en adelante. Dirige mi vida y ayúdame a ser el mejor padre que yo pueda ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú le dijiste esta oración a Dios por primera vez, nunca antes se la habías dicho, te voy a pedir un favor. Toma tu tarjeta de bienvenida y háznoslo saber. Y si tú estás en línea, ¿sí? Mándanos un correo a familiacentrobiblico@yahoo.com y hazme saber que has tomado esta decisión y te vamos a enviar material gratuito que te va a ayudar a seguir adelante en tu relación con Dios.